todos. Volvemos con un vídeo para los alumnos de segundo de bachillerato. Son alumnos de segundo de bachillerato de ciencias, pero hay algunos vídeos que también van a poder utilizar los alumnos de ciencias sociales. Este en concreto podría parecerles también a ellos. Son ejercicios en los que tenemos que encontrar el rango de una matriz. Lo vamos a hacer por menores y la matriz dependerá de parámetros. Es decir, que no tendremos todo números, sino que va a haber algunas letras que querrán indicar cualquier número. Y dependiendo de los valores que tomen esas letras, el rango será uno u otro. Este es un ejercicio de las coincidentes de la EBAU pasada y vamos a poner la matriz un poquito más grande para que se vea. Siempre en estos ejercicios vamos a empezar a calcular el menor de orden mayor posible. En este caso sería el menor de 3 por 3, es decir, todo el determinante. Así que vamos a empezar con el determinante de la matriz y utilizando la regla de Sarrus vamos a ir multiplicando las diagonales que están en el sentido de la diagonal principal, que tendrán signo positivo. Tenemos la primera, en la segunda será menos 6a más 1 y la última tengo más a. Y vamos con las diagonales de sentido de la diagonal secundaria, que son las que le añadimos ese signo negativo. La primera, menos 3a más 1, después tendremos más 12a y por último tenemos menos a cuadrado. Todo esto lo tenemos que escribir un poquito más organizado y tendremos que será 5a cuadrado. Por otro lado, vamos a tener menos 6a más a menos 3a más 12a. Esto puedes parar un poquito y hacer las cuentas, pero vendría todo por los términos que tenemos en a. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tendremos menos 6 menos 3 menos 9a más 12a serían más 3a y más a más 4a finalmente. Y por último, estamos teniendo los números que van sin a, que son menos 6 menos 3, en concreto menos 9. ¿Qué es lo que sabemos del rango? Del rango sabemos que cuando la matriz, en este caso de 3 por 3, tiene determinante distinto de 0, el rango será 3. Y si la matriz 3 por 3 tiene determinante igual a 0, el rango será como mucho 2. Lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación determinante de a igual a 0 y tenemos 5a al cuadrado más 4a menos 9 igual a 0. Esta ecuación la podemos resolver sin mucho problema por la fórmula de toda la vida de segundo grado, pero yo me acabo de dar cuenta de que si cambiamos la a por 1 tendríamos 5 más 4 menos 9 igual a 0, quiere decir que a igual a 1 es una raíz de este polinomio. Entonces lo que podemos hacer es utilizar simplemente Ruffini, porque digamos que hago un Ruffini amañado, en el sentido de que sé exactamente qué es lo que me va a salir bien. Y me sale bien con 1, 5, 5, 9, 9 y 0. Es decir, que tenemos que este polinomio se factoriza como a menos 1 por 5a más 9 igual a 0. Las raíces de este polinomio ahora son muy sencillas de calcular. A igual a 1 y a igual, igualando a 0, 5a más 9 nos da menos 9 quintos. Una vez que sabemos cuáles son las raíces del polinomio, es decir, cuáles son los valores que hacen que el determinante de a sea igual a 0, vamos a hacer un estudio de casos. El caso más sencillo de todos será el caso en el que a es distinto de 1 y distinto de menos 9 quinto. Ese caso justamente es el caso en el que el determinante es distinto de 0. Y si el determinante es distinto de 0, la conclusión que tenemos es que el rango de la matriz es igual a 3. Aquí explicaríamos que el determinante de a es distinto de 0. Después tendríamos que ver el caso a igual a 1 y a igual a menos 9 quinto. En el caso a igual a 1, lo que vamos a tener es que el rango de la matriz va a ser, y aquí podemos escribir algo como esto: rango de la matriz igual a, de momento no decimos nada, ya que vamos a explicar cuál será
la razón por la que el rango será el que sea. El rango yo creo que va a ser 2. Normalmente va a ser 2 en estas matrices, porque si no fuera 1, si el rango fuera 1, querría decir que todas las filas son proporcionales. Entonces seguro que siempre tenemos suerte y vamos a encontrar un menor de orden 2 distinto de 0. Podemos cogerlo casi aleatorio. ¿Cuál vamos a coger? Bueno, pues para a igual a 1 podemos coger este primer menor, ¿vale? Pero en vez de la A vamos a poner un 1, es decir, que tendríamos 2, 1, 1 y 3. Y como veis, esas dos filas no son proporcionales y el menor va a ser distinto de 0. Esto sale 6 menos 1, que es distinto de 0. La conclusión es que el rango es 2, porque el mayor menor distinto de 0 tiene orden 2, porque de orden 3 hemos visto que era 0. En el caso a igual a menos 9 quintos, pues va a funcionar de un modo muy similar. De hecho, este mismo menor nos va a dar que el rango es 2, porque si os fijáis, tenemos que estas filas habría que multiplicarlas por 2, pero al multiplicar esta por 2 no tenemos 1, quiere decirse que no son las dos proporcionales. Entonces vamos a ver que tenemos que ese determinante es distinto de 0, ese menor, el determinante de esa matriz. El rango de A es 2, ya que de nuevo vamos a tener, aquí sería menos 18 quintos y aquí sería menos 9 quintos, tendríamos un 1, tendríamos un 3, y eso lo podéis calcular un poco más tranquilamente, eso es distinto de 0. Nos va a dar algo como, sería 18 por 3, tendríamos 54 quintos y le tendríamos que sumar 9 quintos, y eso es bastante diferente de 0. Así que estos dos casos serían igual, el rango es 2. La conclusión es que el rango de la matriz es 3 si A es distinto de 1 y A es distinto de 9 quintos, y cuando A igual a 1 y A igual a menos 9 quintos, el rango es 2. De hecho, tendríamos que haber puesto aquí caso 2 y aquí caso 3, ya que empecé con caso 1 arriba. Esto vale para las matrices 3×3, pero en algunos casos vamos a tener matrices que no sean 3×3. Vamos a tener, por ejemplo, matrices 3×4. En este ejercicio de la EBAU, estos ejercicios, como veis, normalmente vienen el rango en el apartado A y después en el apartado B nos suelen hablar de calcular inversas de alguna matriz. Pero bueno, en este caso nos centramos solamente en el rango y tendríamos la matriz que veis de 3×4. Aquí va a ser un poquito más difícil, vamos a tener que ir con un poco de cuidado y ahora os cuento. Esta es la matriz un poquito más grande para que se vea mejor, y lo que vamos a hacer es buscar un menor de orden máximo. En este caso el máximo que puede tener como orden de un menor es 3. De hecho el máximo del rango es 3 porque hay 3 filas, no puede ser 4. Así que vamos a buscar ese menor de orden 3 que sea máximo. Cuantas menos A's tenga el menor, mejor. Ponemos este menor, podemos decir sea M3, el siguiente menor. Voy a escoger efectivamente la primera columna porque la primera columna es una columna que no tiene AE. Y no voy a escoger la última porque las AEs son más complicadas al aparecer restando. 4, 2 y A. Y calculo con la regla de Sarrus cuánto va a salir. Tendríamos A al cuadrado, tendríamos menos 6, tendríamos más 8, después en la otra diagonal tendremos 4A, tendremos menos 4 y por último menos 3A. Es importante que calculemos esto con precisión porque en el momento que haya un pequeño error de cuentas, aunque solo sea un signo, se nos puede ir todo el ejercicio al traste. Tendremos que es al cuadrado más A menos 2, al ser menos 10 más 8. El menor de orden 3 será igual a 0 si ese polinomio A al cuadrado más A menos 2 es igual a 0. Podemos resolverlo con la fórmula de toda la vida o con la fórmula súper secreta que os podréis encontrar en un vídeo del canal. Tenemos que A sería igual a 1 y A igual a menos 2. Esas dos serían las soluciones que tenemos para ese polinomio.
y tenemos que ver la discusión dependiendo de si A es 1, A es menos 2 o es un valor distinto. El caso más sencillo va a ser cuando tengamos que A sea distinto de 1 y distinto de menos 2, igual que antes. En este caso lo que tenemos es que el menor de orden 3 que acabamos de calcular es distinto de 0. Tenemos un menor de orden 3 distinto de 0. Como no hay menores de orden 4 en esta matriz, el rango va a ser 3. Y esa sería la conclusión. En este caso, el rango es 3. Ahora tendremos que ver qué pasa con el caso A igual a 1. Vamos a poner caso 2, caso A igual a 1, y lo que voy a hacer es escribir la matriz. En vez de poner A, pongo ya todo unos. Tenemos que calcular el rango de la matriz. 1, 1 menos 1, 3, 1, 2, 4, 2, 1, y aquí tendré 1, 1 y menos 1. En esta matriz podemos hacer el rango por menores, pero tenemos que tener bien en cuenta que hemos calculado que un menor es 0, el primer menor que teníamos al principio, pero eso no quiere decir que todos los menores sean 0. Si lo vamos a hacer por menores, tendríamos que calcular todos los menores esencialmente distintos. Tendríamos que ver el primero que ya lo tenemos hecho y cualquier otro menor que fuera distinto en esencia de él. Distinto porque por las propiedades de los determinantes, cuando cambiamos dos filas, cambiamos el signo, o dos filas o dos columnas. Entonces no tenemos que andar cambiando filas y calcular menores que en esencia van a ser igual en el sentido de que o serán 0 o no serán 0. Después tenemos otras opciones, que es hacerlo por Gauss. Y por último, en algún caso veremos directamente que hay filas, columnas, que ya hay una dependencia lineal. En este caso es muy fácil ver, ya que la columna 4 es igual a la columna 1, que el rango de esa matriz es exactamente igual al rango de esta matriz, donde directamente elimino la última columna, porque como veis es igual que la primera. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el rango de esa matriz? Bueno, pues si os dais cuenta, esa matriz, como una matriz 3×3, no puede tener rango 3, porque hemos calculado su determinante y hemos visto que para el caso A igual a 1, el determinante de esa matriz es 0. Así que, como mucho, la matriz tendrá rango 2. Así que el rango de esta matriz no puede ser rango 3, porque su determinante es igual a 0, ya que estamos en el caso A igual a 1. Y si nosotros miramos un menor de orden 2, por ejemplo este, vemos fácilmente que es rango 2, porque en ese menor las filas no serían proporcionales. En este caso, el estudio no ha sido complicado, porque hemos podido quitar, digamos, lo extra que metíamos de un modo sencillo. ¿Qué pasará en otros casos? Bueno, pues en otros casos igual no tenemos tanta suerte. Siempre vamos a poder hacer una eliminación gaussiana, hacer unos cuantos ceros y ver qué es lo que ocurre. Pero no tenemos que dar por sentado que porque estemos en el caso A igual a menos 2 y el menor de orden 3 que hemos calculado sea 0, el rango ya va a ser 2. Podría ser 3 si hubiera otro menor distinto de 0. Fijaos que con los menores, en el momento que encontramos un menor de orden 3 distinto de 0, lo que añadimos o lo que podemos decir es que el rango es 3. Pero si calculamos un menor de orden 3 que es igual a 0, tenemos que buscar otro menor de orden 3 igual a 0 y buscar otro menor de orden 3 igual a 0. Hasta que no tengamos todos los menores de orden 3 igual a 0, no podemos decir que el rango no es 3. Fijaos, los menores de orden 3 serían, cogiendo este, que es el que hemos cogido al principio. Tendríamos después otro que sería coger estos dos y esta otra. Ese sería un menor 9. Y después tendríamos el menor que cogemos esas 3. Las recombinaciones distintas nos darían los mismos menores, pero tenemos que calcularlos todos salvo que nos salga uno distinto de 0 y digamos que el rango es 3. Si empiezan a salir todos ceros, volvemos al siguiente y así sucesivamente hasta que o bien todos nos sale 0 y el rango es 2, o bien hay uno distinto de 0 y el rango es 3. En este caso, cuando A es igual a menos 2, tenemos 1, 1 menos 1 y ahora estoy cambiando la A
por menos 2. Tendríamos 4, 2 y menos 2, 1, tendríamos 4 y menos 4. Voy a calcular el rango utilizando los menores y vamos a ver qué tendríamos que hacer. El primer menor es el que hemos calculado antes, sabemos que es 0, de ese no nos tenemos que preocupar. Vamos a buscar otro menor. 1, 1, menos 1, 3, menos 2, 2, 1, 4 y menos 4. Este menor lo calculamos y vemos si es o no 0. Lo calculo con cuidadito. Sería más 8, sería menos 12, sería más 2, menos 2, menos 8 y más 12. Y me está saliendo exactamente igual a 0. Si me hubiera salido distinto de 0, habría concluido que el rango es 3. Pero como me sale 0, tengo que buscar otro menor posible. Fijaos que hemos utilizado esas dos primeras columnas y ya no podemos hacer nada más con esas dos primeras. De hecho, si utilizamos ya con la primera, ya hemos utilizado todo. Así que la primera ya no tendría que estar. Si ponemos la primera en cualquier otro sitio, el menor nos va a seguir dando 0. Si intercambiamos columnas o intercambiamos estas otras, pues simplemente nos da 0 porque el determinante cambiaría de signo. Así que lo que vamos a hacer es utilizar ahora un menor que no contenga esa primera columna, porque hemos utilizado la primera columna ya con todas las otras posibilidades. Vamos a utilizar el menor 3, menos 2, 2, 4, 2, menos 2, 1, 4 y menos 4. Si viéramos que hay una combinación lineal, podríamos decir directamente que es 0, pero si no la encontramos, calculamos Sarrus y listo. Tendríamos que eso sería menos 24. Tendríamos por otro lado más 16, 32 y tendríamos más 4. Vale, si no lo he calculado mal, siempre os aconsejaré revisar estas cuentas por si acaso. Tenemos el menos 24, el más 32 y el más 4. Bien, vamos al otro lado, tendríamos el menos 4, tendríamos un más 24 y tendríamos un menos 32. En efecto, me sale 0. Entonces tenemos que todos los menores posibles, fijaos que los demás menores serían combinaciones o permutaciones de estas filas o estas columnas, tenemos que todos son igual a 0. Ya podemos concluir que el rango es igual a 2. Y aquí vamos a explicarlo, ya que tenemos esos menores igual a 0, M3 igual a 0, con lo que, y esto es un poquito pesado, sobre todo de ver en vídeo, pero yo os aconsejo que lo hagáis en la web, con lo que todos los menores de orden 3 son nulos y hay menores de orden 2 distintos de 0. Este distinto de 0 no lo pongáis en el examen, ¿vale? Lo ponía por abreviar. Podéis poner, por ejemplo, el primero que veis, 1, menos 2. Este es distinto de 0, al ser menos 2, menos 3, menos 5. Es posible que más de uno os hayáis dado cuenta desde hace un rato que estas dos filas son proporcionales, al ser múltiplos una de la otra. Evidentemente que si os dais cuenta en algún ejercicio de algo como eso, vais a decir simplemente que el rango de esta matriz es igual al rango de esta matriz y ese rango es 2 y acabaréis mucho antes. No tenéis que hacer todo lo que yo he hecho si os dais cuenta, pero el problema es que en algunas ocasiones igual no nos damos cuenta y podremos hacer eso. Por otra parte, también podremos hacer una eliminación por Gauss. Y de hecho en este caso, si hiciéramos una eliminación por Gauss, nos hubiéramos dado cuenta de que al final tendríamos una fila toda llena de ceros y podríamos haber indicado que el rango es 2. En cualquier caso, sí que quería comentaros cómo hacer un ejercicio cuando no nos estamos dando cuenta de esos pequeños detalles que nos van a facilitar la vida. Así que mi recomendación será, primero intentad ver si hay alguna combinación lineal, alguna fila que es o columna que es múltiplo de la otra, alguna columna que podemos quitar como en el caso 2, y cuando no, vais a elegir el método preferido. Podéis hacerlo viendo menores, podéis hacerlo por Gauss.
según os convenga y os guste más. Espero que quede todo claro y podáis hacer todos estos ejercicios de rango sin ningún problema. Un saludo.